Wow, 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 qué día más maravilloso hoy. Pues hoy toca hacer un plato clásico que se llama el fricandó de ternera y esta receta es inspirada por mi profesora de español y también por una receta que voy a dejar en la descripción. Pues no me enrollo mucho, al lío. Para esta receta necesitamos unos filetes de ternera, se recomienda babilla, pero voy a usar lo que me queda. Además, 3 tomates maduros, una cebolla grande, 2 dientes de ajo, sal y pimienta, una hoja de laurel, setas, piñones o almendras, harina para rebozar, perejil, vino blanco y 2 zanahorias. Calienta aceite de oliva en una sartén. Enharina los filetes de ternera y luego dora ligeramente los 2 lados del carne. Reserva los filetes dorados. Ahora corta las zanahorias, los tomates y la cebolla. A continuación, sofríe o rehoga la cebolla unos minutos. Luego añade los tomates pelados y rallados y también la zanahoria. Prepara una picada con el ajo y el perejil picados. Luego, esto se reserva. Ahora prepara una picada de almendras. También se puede usar piñones, pan rallado o galletas, lo que tengas. Incorpora los filetes reservados a la sartén y riégalos con el vino. Dejamos reducir el vino y luego lo cubrimos con agua o caldo. Salpimienta la mezcla, añádele la hoja de laurel y ponla a hervir. Cuando la mezcla empiece a hervir, se baja el fuego y se tapa durante 1 hora. Mientras esperas, cocina las setas en una sartén con aceite de oliva. Cuando las setas empiecen a tomar color, se les agrega la picada de ajo y perejil y esto se da unas vueltas en la sartén. Luego la mezcla se reserva. Después de alrededor de 1 hora, agrega un poco de la picada de almendras y las setas a la salsa para espesarla más y cocinarlo unos 5 minutos más. Y por último, sirve con un poco de perejil encima. I want you to take the first bite. Let me know what you think. Got you. I'm excited. Nervous. Honest thoughts. Whoa. That's really good, bro. Are you serious? Yeah. Okay. That hits. Does it hit? It hits, bro. Okay. It's a great stew. Oh my God. Wow. Okay, I need a bite now.